Nuestro amigo Greenfitz se ha puesto a criticar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a alabar, como siempre, a Javier Milei con el tema del salario mínimo. Ya sabéis que el gobierno de Argentina parece que quiere suprimir el salario mínimo pues para acentuar la explotación laboral a la que estamos acostumbrados en las economías capitalistas, pero en este caso lo que quieren hacer es que sea de una forma salvaje, que no haya salario mínimo, que el empresario pueda cobrarle, pueda pagarle prácticamente lo que quiera, unas migajas a su trabajador, porque según esta gente todo funcionaría mucho mejor. Gustavo Petro salió a criticar esa postura de Javier Milei, señalando que el salario mínimo es un derecho fundamental, que la gente tenga un mínimo de remuneración por su trabajo para vivir dignamente, algo que todo el mundo debería poder entender. Pues nada, Greenfitz y los suyos no lo entienden y salen además a utilizar argumentos de perogrullo y además también algún tipo de referencia sobre este artículo académico que hay por ahí, ¿no? Dándolo como un consenso absoluto cuando es absolutamente falso, ¿vale? Aumentar el salario mínimo no destruye empleo per se, como ellos lo plantean, y lo voy a demostrar aquí. Para ello voy a traer el vídeo en el que lo comenta y voy a ir haciendo comentarios al respecto. Fijaos, es este vídeo de aquí. Voy a ver si lo encuadro un poquito mejor para que lo veáis. A él, creo que así se ve mejor. Efectivamente, a ver, es un vídeo largo extraído de uno de sus directos, pero voy a ir al grano, como siempre. Una idea, porque yo lo que puse es, si el salario mínimo funciona, súbenlo a $1.000.000 por mes. Así todos se hacen millonarios. Si el salario mínimo va a funcionar, cuanto más mejor, ¿no? Y entonces me dice que eso es una falacia al absurdo. Y no, la verdad es la verdad. Te moleste a ti o no te molestes, no tiene nada que ver. La verdad es que el salario mínimo provoca desempleo, de alguna manera desplaza a los jóvenes en la entrada al mercado laboral, etcétera, etcétera. Es que me hace mucha gracia como dice... Él es la típica respuesta de los cuñados de turno, ¿no? Que dice, claro, si subir el salario mínimo es bueno, ¿por qué no lo subes a 800.000 euros? Y a ver, es efectivamente una falacia de reducción al absurdo, porque la gente que defiende aumentar el salario mínimo lo que quiere es aumentarlo un poquito para que los que están cobrando muy poco, al fin y al cabo, no se queden ahí en la más absoluta desprotección, en la más absoluta miseria. Si no hay salario mínimo, lo que se trata es de ponerlo en un nivel que sea considerado básico, suficiente para cubrir las necesidades más perentorias, las más básicas, ¿vale? Entonces decir, no, sube los 800.000 euros, eso no tiene sentido, nadie lo ha defendido, por supuesto. Sí, tenéis razón. Si aumentáis el salario mínimo en un 200%, la economía se te va al garete. Bien, os habéis dado cuenta solito, muy bien, pero es que nadie está proponiendo eso, amigos, nadie. Así que por favor, ser riguroso, Greenfitz, ser riguroso, céntrate en el debate. Si la gente está proponiendo aumentar un salario mínimo un poco para mejorar las condiciones de vida de la gente que menos cobra, o poner un salario mínimo allí donde hemos considerado que es suficiente o necesario para cubrir las necesidades más básicas, pues punto y pelota. Centraos en eso, por favor. Y además, deja de repetir cosas que son falsas, como que el salario mínimo destruye empleo, que afecta más a los jóvenes. A ver, sabemos que sí, que hay muchos estudios económicos en la academia diciendo eso, pero por cada uno que me encuentres tú, o me encuentres Rayo, o me encuentre quien sea, te encuentro otro que dice exactamente lo contrario. ¿Vale? Evidencia empírica, metodología muy avanzada, que te va a decir, no, aumentar el salario mínimo, lo hemos visto aquí en este país, y no ha generado desempleo, ¿vale? Porque depende de un montón de variables, un montón de factores, pero por regla general lo que ocurre es que en la academia es muy fácil torturar los datos y traerte una metodología para aquí, para que te diga lo que quieras, ignorar algunos datos, ¿vale? Así que, mira, Greenfitz, te voy a traer un montón de artículos para que veas, artículos académicos para que veas lo equivocado que está. Los ganadores del premio Nobel de hace apenas 2 años, Karl y Krueger, dijeron: no hay evidencia de que el aumento en el salario mínimo redujese el empleo en los restaurantes de comida rápida allí donde se habían aumentado los salarios mínimos, ¿vale? Esto lo vemos en un estudio de 1994. Pero estos dos galardonados con el premio Nobel tienen un montón más de estudios que llegan a la misma conclusión. Aumentar el salario mínimo un poco, que es lo que se hace siempre, no el doble, ¿vale? No genera desempleo. Incluso escribieron un libro recogiendo todos estos estudios empíricos científicamente galardonados con un premio Nobel
que decía lo siguiente: el peso de esta evidencia sugiere que es muy improbable que el salario mínimo tenga un efecto negativo importante en el empleo, ¿vale? Blanco y en botella. Pero por si te resulta insuficiente, te traigo otro aquí de Kouliagos y Stanley del año 2009 que dice: dos escenarios son consistentes con este registro de investigaciones empíricas. Primero, los salarios mínimos simplemente no tienen efecto en el empleo. Segundo, los efectos de los salarios mínimos podrían existir, pero podrían ser demasiado difíciles de detectar y o son muy pequeños, ¿vale? 2009. Aquí tenéis otro, ¿vale? Greenfield, si quieres verlo, de verdad, échale un vistazo si te interesa. Ya sé que no, pero bueno, lo tengo que decir. Aquí tenéis otro, ¿vale? Aquí tenéis dos más, uno además financiado por la Unión Europea. Aquí tenéis las conclusiones de otros compañeros economistas del año 2010 que dice: el salario mínimo tiene fuertes efectos de mejora salarial y ningún efecto en el empleo. Ningún, es que lo dice ahí, literalmente, ¿vale? O tenemos más estudios como los de Addison y sus colegas. Nuestra evidencia no sugiere que los salarios mínimos reduzcan el empleo una vez que se incorporan los controles de las tendencias en el empleo sectorial del año 2012. Aquí tiene más. Tiene para aburrir, ¿vale? Entonces, no, y hay más que no voy a traer porque si no, no acabaríamos nunca. Aquí la clave es entender que no se puede recurrir a esto es lo que ocurre. No, porque hay estudios, muchos estudios que te dicen una cosa y muchos estudios que te dicen otra cosa. Va a depender de un montón de factores. Así que deja de repetir algo que es absolutamente falso, como ha quedado demostrado. Y ahora vamos a ver qué otras cosas trae este hombre, porque desde luego que no nos las podemos perder. Vamos a poner pan. Tienes una panadería con 10 trabajadores y a esos 10 trabajadores tú le estás pagando $10 la hora. Estás teniendo más o menos unas ganancias, ¿no?, de aproximadamente el 5, el 8%. Y de pronto te dicen, el salario mínimo subió de 10 a $15 por hora. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para mantener? Fijaos, de nuevo, de 10 a 15. ¿Quién defiende un aumento del 50% en un solo año? Nadie. Solo Greenfield para hacer su falacia de hombre de paja. A flote tu empresa. O esos 10 trabajadores los vas a... Piensa, ¿no? Piensa tú la respuesta. Fíjate, estás pagando prácticamente un 50% más de salario a cada trabajador. Evidentemente no te alcanza, porque tus ganancias son entre el 5 y el 8% mensual. O sea, evidentemente no te alcanza para subirle el salario a tus trabajadores a $15 la hora, es evidente. O le subes el precio a la mercancía, o le subes el precio al pan, o despides trabajadores. Pero claro, ni aunque despidas trabajadores, porque cuando despidas trabajadores la producción va a bajar, sí o no. Bueno, sigue ahí con su argumentación de falacia de hombre de paja, como os digo, de aumenta el salario un 50%, entonces todo se va al garete. Pues mira, puede ser, pero es que nadie está proponiendo eso. Lo único que se propone es salario mínimo allí donde sea considerado como sociedad que es lo mínimo que necesita una persona para vivir dignamente. Punto y pelota. ¿Vale? Tan difícil de entender es eso. Fijaos, hace casi 100 años, un presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, dijo esto: ninguna empresa que dependa para su existencia de pagar menos que salarios dignos a sus trabajadores tiene derecho a continuar en este país. ¿Vale? Presidente de Estados Unidos, supercomunista, ¿no? Pues según Greenpeace, este hombre será un supercomunista. Pues fijaos, hace casi 100 años está diciendo una perogrullada como que, oye, si hay alguna empresa que después de que la sociedad haya dicho, oye, necesitamos, yo qué sé, 1.000 euros para vivir, no puede pagar 1.000 euros, hasta luego la empresa. Así de sencillo. No queremos en nuestra sociedad que haya actividades empresariales que solamente funcionen y sobrevivan a costa de empobrecer a los trabajadores, a costa de absorber renta a gente empobrecida que no le da lo mínimo para vivir dignamente, ¿vale? No queremos eso. Que lo haga otra gente que sí sepa, que sí pueda, o que lo haga las administraciones públicas. Es tan sencillo que da hasta vergüenza tener que explicarlo. Pero fijaos, porque es que Greenfield tiene lo que yo llamo la mentalidad del esclavo, o la que mucha gente llamamos mentalidad del esclavo. No quiero yo atribuirme eso. Fijaos, además lo hace con un caso suyo que es muy curioso, ¿eh? Aunque antes de hablar de eso, me interesa traer a colación la respuesta a esta pregunta que hace él. Fijaos. Tú no dices, bueno, el salario mínimo funcionó en tal lugar, dime cuál es el lugar, y después calculamos si en ese mismo lugar, si no se hubiesen instaurado, gracias por esa suscripción con Prime, las leyes de salario mínimo hubiese funcionado. Pues fijaos, en realidad lo que está diciendo es algo que ya hemos absolutamente refutado con todos los estudios. Eso de ¿ha funcionado? Sí, ha funcionado, ya lo hemos visto. Pero te voy a traer, Greenfield, dos casos que son muy cercanos en el tiempo e incluso geográficamente a ti. Uno es el de España. Fíjate, Greenfield,
quizás no lo conozcas, pero desde el año 2008 el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos aumentó el salario mínimo en un 18% y de entonces ha ido aumentando progresivamente un montón. En total ha superado ya el 54% en apenas unos 6 años, ¿vale? Eso es un incremento del salario mínimo muy, muy importante. Antes has puesto un ejemplo de 50% en un año. Bueno, esto es más del 50% en 6 años. Algo parecido, ¿eh? ¿Qué ha pasado con el empleo? Dices tú que esto no ha funcionado, que se tendría que haber destruido un montón de empleo. Bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿vale? El empleo no ha dejado de crecer desde entonces, con la única excepción de la pandemia por motivos evidentes, ¿no? Pero fíjate, tenemos en España récord de empleo de más de 21 millones de personas. Eso no lo habíamos logrado nunca. Y se ha logrado con un incremento sustancial, muy sustancial, del salario mínimo de más del 50% del salario mínimo. Ahí lo tienes. Ahora, ¿cómo respondes a esto? ¿Cómo respondes a esto? Claro, lo típico, habría habido mucha más creación de empleo si no se hubiese puesto un salario mínimo. Sí, claro, hemos logrado el récord histórico en España con 21 millones de empleo. Me está diciendo que si no se hubiese aumentado el salario mínimo, se hubiese llegado a 30 millones de empleo. ¿O qué? ¿Qué me estás contando? Es que es ridículo. Te traigo otro ejemplo más cercano a tu geografía, que eres cubano y que está viviendo en Estados Unidos. México. ¿Vale? En México, desde el gobierno de AMLO, hemos tenido un incremento del salario mínimo muy, muy importante. Son las barras azules que puedes ver ahí. ¿Y qué ha pasado con la tasa del desempleo? Que ha caído sistemáticamente. El número de parados se ha ido reduciendo sistemáticamente, con la única excepción de la pandemia, por motivos evidentes. Entonces, que me estabas preguntando, ¿dónde ha funcionado elevar el salario mínimo y que el empleo haya aumentado? Aquí lo tienes. España y México en los últimos años. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ya os fijaos, porque ahora sí viene lo de la mentalidad del esclavo. Y ya os digo que incluso poniendo un ejemplo suyo. Fijaos. Pero protege un derecho humano. ¿Qué derecho humano protege? Al contrario, viola tu libertad de elegir si quieres trabajar por menos o por más salario. Viola tu libertad. Yo cuando llegué a Estados Unidos, yo estaba dispuesto a trabajar prácticamente por cualquier precio. Pero es que es increíble porque dice, es que se pierde la libertad aquí. ¿La libertad de qué? La libertad de que te exploten a muerte, de que te traten como un esclavo. Y fijaos que encima lo trata de argumentar, entre comillas, o reforzar esta idea con un ejemplo suyo, que no voy a poner porque es muy largo, en el que acaba reconociendo que fue a trabajar a Estados Unidos, no sé si era una obra, y que el tío le prometió pagar no sé qué cantidad, y luego le pagó menos. Es que encima le tomaron el pelo y él dice, bueno, pues esto es lo que hay, tenía que cogerlo, y yo me fui de ahí, claro, porque no me iban a tomar el pelo, pero le tomaron el pelo una vez, no se la tomaron dos. Dice, no, el empresario me dijo que ya no me podía pagar más, y claro, no, yo me fui de ahí, claro. Pero ese hombre tuvo la libertad de estafar a este hombre. Se aprovechó del trabajo de este hombre, que fue allí a trabajar y encima le regaló horas de trabajo y beneficios y dólares a su jefe. Y en vez de salir de esa experiencia con una mentalidad de clase trabajadora, de esto no puede ser, que los empresarios se estén aprovechando de mi trabajo, haz de lo contrario. Sale ahora diciendo que no debe haber salario mínimo, que la gente tenga la libertad de explotar a todo el mundo. Por favor, es que es increíble, es que esa mentalidad de esclavo es alucinante. A mí no me cabe en la cabeza, solo si eres, al fin y al cabo, un empresario, que ahora me imagino que este hombre será empresario, pero es que él ha pasado por el otro lado, o sea, que o es egoísta tremendo y dice, no, yo ya pasé por ahí, ahora quiero maltratar a los que estuvieron en mi situación, porque yo ahora me lo puedo permitir, que yo creo que es básicamente lo que le ocurre a esta persona, ¿no? Y en fin, para terminar, lo último, de verdad, que esto no puedo dejar de comentarlo, es sobre el tema del empleo juvenil, porque lo vuelve a sacar aquí a colación, con el caso encima de España, que ya hemos visto los datos. Pues nada, vamos a ver los datos de empleo juvenil. Y que si tú les dices, vamos a subir el salario mínimo, te dicen que sí. O sea, para desplazar más jóvenes todavía. Ahora mismo España, según los datos más recientes, España enfrenta una tasa de desempleo juvenil del 26,6%. Un cuarto de la juventud española está desempleada. Y estoy seguro que les dice, vamos a subir más el salario mínimo y te van a decir sí. No, ya el 50% de la juventud estará desempleada. Y no lo entienden, ¿eh? Eso. No lo entienden. A ver, señor Greenfit, no me cojas el dato solitario de un año del desempleo juvenil, porque en España es alto ahora y ha sido alto siempre, ¿vale? Entonces, lo que hay que ver para poder deducir si el aumento del salario mínimo le ha ido mejor o peor a los jóvenes es la evolución, porque la tasa de desempleo juvenil en España siempre ha sido alta. Entonces, no te quedes ahí, en el último año hay un montón de jóvenes que no tienen empleo. Vale, muy bien, pero es que antes había muchos más, ¿vale? Recuerdo los datos, en España se aumentó el salario mínimo en más de un 50% en solo 6 años. ¿Y qué ha pasado con el desempleo juvenil? Aquí lo tenéis.
desempleo juvenil no ha dejado de caer desde entonces, exceptuando el aumento de la pandemia por motivos evidentes, insisto, ¿vale? Entonces, mira los datos, deja de hacer trampa mirando solo un dato, mira la evolución. Esto es muy sencillo de entender, de verdad. Que es que tú ya estás seguro de que no lo has hecho queriendo manipular, sino que eres un ignorante en esto y no sabes analizar los datos. Me imagino que es eso, porque si no, sería peor por tu parte, ¿no? Y fíjate, la comparación con la Unión Europea, si te sirve esto, cuando coges la tasa de desempleo juvenil de los jóvenes de España, fíjate, en el año 2010 era muy superior a la que hay ahora. Y la clave es que a partir del año 2018 se aumentó el salario mínimo y esa brecha entre la tasa de desempleo juvenil en España y la tasa de desempleo en la Unión Europea no ha hecho más que reducirse, ¿vale? ¿Gracias al salario mínimo? Pues no lo sé, pero la clave es que es compatible al salario mínimo. Tú puedes aumentar el salario mínimo y que la tasa de desempleo juvenil se te vaya cayendo, ¿vale? Así que, por favor, deja de engañar a la gente. Ahí están los datos, úsalo bien, haz una buena interpretación de ellos y al mismo tiempo abandona ya, por favor, esa mentalidad del esclavo. No queremos ser explotados por gente que tiene dinero y se aprovecha de nuestro trabajo. No queremos eso. Lo que queremos son condiciones dignas para todos los trabajadores. Tú, si quieres ser esclavo, allá tú. Nosotros lucharemos porque no lo sea. Pero por favor, no hagas lobby para que la gente acabe viviendo una situación mucho peor de la que estaba viviendo ya en países como Argentina por culpa de las políticas de Javier Milei, que quiere agravar con este caso de quitar el salario mínimo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.